Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Nuevos yihadistas detenidos en España listos para atentar y dedicados a la preparación in situ de nuevos terroristas. 5 árabes israelíes de Nazaret detenidos por posesión de armas y pertenencia a Daesh. Netanyahu nombra nuevo jefe del Mossad a Yossi Cohen, actual jefe del Consejo de Seguridad Nacional. Identificado el tercero de los asaltantes del Bataclan en París. Estas son las noticias que tenemos para hoy y para comentarlas como siempre. Jorge, hola Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Luego Raquel vendrá con la agenda cultural. Pero empezamos en España. La policía española arrestó en Barcelona y Canarias a 2 yihadistas del Daesh preparados para atentar. Tanto ella, de 19 años, la detenida en la isla de Fuerteventura, como él, residente en Mataró, eran marroquíes. Llevaban una vida aparentemente normal que no levantaba sospechas de sus vecinos y esperaban la orden de actuar de los cabecillas en Siria, con los que estaban en contacto directo. De momento, los arrestados se dedicaban a intentar captar a nuevos miembros para Daesh y lanzar amenazas de muerte contra España, Francia y grupos religiosos. Habían hecho público su juramento de lealtad a la organización terrorista Daesh y a su líder, Abu Bakr al-Baghdadi. Los arrestados explicaban a través de la red el uso y manejo de artefactos explosivos y armas largas, todo ello con el fin de facilitar a sus activistas la comisión de acciones terroristas. Los expertos creen acreditada la nueva estrategia de Daesh de incorporar nuevos militantes in situ, sin que sea necesario que viajen a territorio sirio o iraquí para recibir formación. Con esta última operación antiterrorista ya son 100 los yihadistas detenidos en 2015. Sí, y por eso España se pone a la cabeza de las detenciones de yihadistas. Y hay que felicitar porque estas detenciones tienen lugar antes que sucedan los atentados, sino como en otros países de Europa, más mediáticos, pero que se mueven solamente cuando pasan las cosas o a veces ni siquiera en esas, porque veremos la última noticia de hoy que comentaremos, que es la identificación del último de los asaltantes del Bataclan en París. Bueno, aquí lo más importante no es que con estos 2 ya somos 100 y podemos celebrar un número redondo, ni mucho menos, sino que hay un cambio de estrategia. Hasta ahora se estaba tratando de hacer propaganda en las redes para que la gente se animase a viajar a Siria para combatir junto al Estado Islámico o el Daesh o como se llame, ahí, en Siria y en Irak. Pero ahora están teniendo muchos problemas porque ya todas las policías europeas están muy al loro. También el papel de Turquía como alguien que mira para el otro lado está puesto en entredicho porque ha sido denunciado por Rusia y ya hay muchos que no, que ya la gente no se puede hacer el tonto con el papel de Turquía en esta guerra. Y entonces han cambiado de estrategia y dicen que prefieren que la gente tenga una formación menos acabada como miliciano o como terrorista y que actúe en los países de origen. Estamos hablando de que actúen en España, que actúen en Francia, en Europa, pero también todos aquellos que se conecten de cualquier lugar del mundo y por lo tanto los objetivos yihadistas, tal como hemos repetido en muchas ocasiones, no se circunscriben ni a los países que tengan un conflicto en Medio Oriente, ni a los países que fueron antiguas metrópolis de Medio Oriente, ni a nada lógico, ni siquiera a países que estén en la lista de reconquista del Daesh, como puede ser España por haber sido al-Ándalus. No, cualquiera. Todo el mundo es el único horizonte que tiene el yihadismo integral de Daesh y la manera de conseguirlo es a través de lo que les proporcionamos nosotros, o sea, la tecnología del siglo XXI, Internet, las comunicaciones, los servicios gratuitos de mensajes, etcétera, etcétera. Así que todo esto habrá que replanteárselo y va a traer un debate muy potente en la sociedad porque ya sabes, Jordi, que aquí se permite todo menos que alguien se meta con la privacidad en Internet. Y creo que por ahí van a ir los tiros, y nunca mejor dicho, porque esta guerra se va a desarrollar justamente en ese terreno, en el terreno de la privacidad, de la incitación
al asesinato que pueda utilizarse a través de Internet. Y eso que existen seguramente algunos mecanismos, otros más legendarios, porque hablan de decenas y centenares de miles de personas bajo inspección de las máquinas del Pentágono para ver si son enemigos del Estado. Bueno, eso si lo hace el Pentágono puede ser, pero ahora lo va a tener que hacer también la policía española, la belga y la mexicana, por citar algunas. En todo el mundo van a tener que tener mucho cuidado con los mensajes que circulan en la red incitando a la violencia, no solamente con mensajes de incitación, vamos a por la batalla, no, sino de cómo preparar una bomba, cómo prepararte para salir a la calle y acuchillar gente con un hacha, cómo tener la certeza de que vas a matar a la gente y cómo lograr que luego te maten a ti, porque también parte del ritual del yihadismo es morir matando para poder ascender al cielo y estar con las 72 vírgenes prometidas y con toda la familia. Nos dirigimos a Israel. Las fuerzas de seguridad del país han anunciado este martes la detención en la localidad de Nazaret de 5 árabes israelíes por presunta pertenencia a una célula del Daesh. Los 5 se habrían radicalizado durante el último año y llevado a cabo prácticas de tiro. La acusación detalla que todos ellos se reunían para ver vídeos del Estado Islámico y sermones de clérigos vinculados a la organización terrorista, tras lo cual hablaban de la necesidad de llevar a cabo una yihad contra los infieles. Tras su detención, los terroristas mostraron su depósito de fusiles a la policía. Las autoridades israelíes les acusan de posesión ilegal de armas de fuego y pertenencia a organización terrorista. Sí, imagínate a continuación de lo que hablábamos de la noticia anterior de la nueva estrategia del yihadismo, que incluso en un país como Israel, donde digamos que los radicales islamistas ya tienen muchas opciones de por sí, ¿no? O sea, pueden pertenecer a Hamas, pueden pertenecer a Hezbollah, tienen para elegir si quieren terrorismo chiita o suní, etcétera, etcétera, pero ahora lo que mola es este tipo de atentados, que ni siquiera está vinculado a la ola de atentados diarios que hay, de acuchillamientos, atropellos, etcétera, que tienen una inspiración religiosa, pero que no se reivindica como parte de la lucha de Daesh. Pero a pesar de todas estas opciones que tienen los palestinos y los árabes israelíes, que la definición árabe-israelí son gente que tienen todas las leyes, o sea, son ciudadanos israelíes de todos los derechos, solamente que son, en vez de ser judíos, son árabes. Y dentro de los árabes, pues hay cristianos y hay musulmanes. Y justamente en Nazaret, pues creo que la mayoría son cristianos. Pero si estos se han vinculado con Daesh, es de suponer que son musulmanes de Nazaret, que se han radicalizado y que pasan por el mismo proceso que si estuvieran viviendo en París o en Guatemala City. Todo da igual. La fiebre de la locura instalada en las mentes de los que quieren volver de forma inmediata e inapelable a 14 o 13 siglos atrás, pues se contagia muy fácilmente. Y con esta gente que están viviendo en un país democrático, que tienen a su alrededor, los árabes israelíes, en Nazaret, viven en una ciudad que tienen todas las, digamos, todo el tema de la tecnología puntera, de la que siempre hablábamos de Israel, todas las apps, todos los móviles, tienen toda la conexión a Internet que quieren, televisiones, acceso libre a la información, etcétera, etcétera. Y dentro de esa libertad, pues eligen la peor de las opciones. Seguimos en Israel. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu nombró a Yoshi Cohen, actual jefe del Consejo de Seguridad Nacional, como nuevo jefe del Mossad, en sustitución de Tamir Pardo,
quien dejará su cargo después de 5 años. El anuncio puso fin a semanas de especulaciones sobre quién sería nombrado en uno de los puestos de seguridad más importantes del país. Cohen ha desempeñado como jefe del Consejo de Seguridad Nacional desde agosto de 2013 en sustitución a Yaakov Amidror. Durante ese tiempo se desempeñó como un interlocutor clave y de confianza entre Netanyahu y muchos gobiernos de todo el mundo, incluyendo Washington. Antes de dirigir el Consejo de Seguridad Nacional, Cohen era un veterano de 30 años del Mossad que emergió de las filas de allí y llevó a cabo una amplia variedad de posiciones, incluyendo la de director del departamento responsable del funcionamiento de agentes del Mossad en todo el mundo. Bueno, esto es un nombramiento que llama la atención porque es un nombramiento normal, porque esta vez al final Netanyahu optó por alguien que viene de las filas del Mossad, que lleva 30 años, que también forma parte del gobierno como consejero de Seguridad Nacional, pero como últimamente el tema de los nombramientos venía tan manchado por especulaciones políticas y acuerdos entre partidos, recordemos el tema de la policía, que ha tenido tantos posibles aspirantes que al final se ha convertido en un asunto de primera línea cuando en realidad es un nombramiento, ¿no? Pues aquí en el tema del Mossad, pues alguien que viene de las filas del Mossad, que se ha desempeñado, que conoce muy bien la institución y tampoco creo que hace falta contar mucho qué es el Mossad, es la agencia de inteligencia exterior de Israel, que tiene en su haber muchos logros, pero quizás no tantos como las leyendas le atribuyen, pero sí que han actuado con eficacia, por ejemplo, ya en los primeros años del país en el secuestro del criminal de guerra nazi Adolf Eichmann en Argentina para traerlo a enjuiciamiento a Israel. Y seguimos en Francia. El tercero de los terroristas que cometió la masacre de la sala de conciertos Bataclan durante los atentados de París del pasado 13 de noviembre ha sido identificado y es un francés que había ido a Siria a unirse con grupos yihadistas. Recordemos que 3 hombres irrumpieron en pleno concierto en la sala y abrieron fuego contra los espectadores, matando a 89 personas e hiriendo a unos 200 que al finalizar la matanza se hicieron saltar por los aires con los chalecos explosivos que llevaban. Su nombre, Mohamed Agad. Al parecer, su identificación fue posible gracias a que su madre fue advertida de su desaparición por un SMS enviado desde Siria. Sí, porque al hacerse explotar con estos chalecos, pues aunque en el caso de los otros 2 terroristas pues se pudo determinar de forma bastante inmediata su identidad, en el caso de este parece que lo que quedó del cadáver era prácticamente imposible de recomponer y de saber si pertenecía o no a él. Y otra vez, ¿ves? Lo que hablábamos en la primera de las noticias, el tema de cómo esta guerra se realiza por los medios electrónicos de alta tecnología que el mundo occidental, el mundo atacado, pone a disposición de los que vienen a asesinarle. En este caso, pues un SMS de condolencia a la madre de este muerto, a la que le decían su hijo ha muerto heroicamente porque estuvo matando gente inocente que iba a un concierto de rock. Vaya héroe. Gracias, Jorge. Mañana más noticias en Radio Sefarada. Ahora Raquel con las noticias, pero las culturales. Y hasta aquí el espacio cultural, como siempre, con Raquel. Hola, Raquel. Hola, Jordi. Bueno, has encontrado algunas noticias. Cuéntanos, ¿qué tienes Muy por ahí? interesantes, además. Empezamos bien. con una novedad bibliográfica, pero que nos habla de Miguel de Cervantes, de su Don Quijote de la Mancha, que no sé si saben nuestros oyentes, y yo no lo sabía, lo he descubierto gracias a la nota de prensa que nos envían desde Tirocinio, que es la obra más traducida después de la Biblia. Sí, yo sí lo sabía eso. Sí. Es Vale. sensacional, sí. Creo que el tercero es Harry Potter, no te lo digo de broma, ¿eh? Uh-huh. Pero vamos, está claro que el Quijote es la obra más universal de la literatura española, pero además, fíjate, muy universal. Sí. Bueno, Jordi, pues había sido traducida a muchísimos idiomas, menos al judeo-español. Ajá. Así que el año del 4º centenario de la publicación de la segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes,
coincide con la promulgación en España de la ley que concede la nacionalidad española a los sefardíes. Así que para celebrar ambas efemérides, una gran amiga de la radio, Pilar Romeu, la responsable de Tirocinio, de la colección Fuente Clara, Estudios de Cultura Sefardí, ha elaborado esta versión aljamiada de los 8 capítulos iniciales del Quijote. Representa la concreción de un sueño acariciado desde hace mucho por diferentes estamentos, pero que nunca se había llevado a cabo, ya que hasta el momento no se sabe de ninguna versión o adaptación publicada en judeo-español, ni siquiera para niños, de la obra hispánica más universal. Es curioso porque, en cambio, sí que existen otras lenguas judías como el yiddish o el hebreo. Eso te iba a preguntar, hombre, en hebreo lo daba por hecho, sí, pero en yiddish me estaba entrando la duda. Bueno, esta versión está pensada para un lector sefardí de 1605, fecha de la publicación de la primera parte del Quijote, y se ha basado en 5 textos aljamiados cercanos en el tiempo. Así que esperamos que disfruten de esta versión en judeo-español, de este Don Quijote de la Mancha aljamiado que nos presentan desde Tirocinio y del que hablaremos seguro con su responsable, con Pilar Romeu. ¿Sabes por qué lanzó, entre comillas, porque en esa época no sé si se lanzaban como ahora los libros, pero por qué hizo la segunda parte de Don Quijote, estoy yo, bueno, Cervantes, por aquel Quijote de Avellaneda? ¿Te suena? Claro. Avellaneda aprovechó el tirón mediático de la primera edición y sacó un segundo falso, y Cervantes se vio obligado a hacer el segundo él como para decir, no, este es el de verdad. El verdadero. Sí, así que nada. Bueno. La lucha editorial viene, sí, desde el siglo XVII. Viene desde el XVII y antes. Y fue un exitazo en su día, el Quijote. Que eso, a mí cuando lo leí por primera vez me sorprendió, porque no me imaginé yo que un libro así tan... hondo. Sí, y tan vanguardista para la época pudiera tener tanto éxito. Y sí, lo tuvo, sí. Yo recuerdo que de pequeña no tenía muy claro si Don Quijote había existido o no. Sí. Claro. Bueno, como el Cid, ¿no? Algo así. Bueno, seguimos avanzando y seguimos hablando de literatura, porque en este caso, de literatura o de autores literarios, en este caso nos referimos a Arthur Miller y en concreto a un episodio de su vida muy conocido, que es su matrimonio con Marilyn Monroe. Pero no sé si saben ustedes, estoy hoy haciéndoles preguntas sobre sus conocimientos, perdónenme, que seguro que sí, que él tuvo mucho que ver con Vidas Rebeldes, la película de Marilyn Monroe, Clark Gable y Montgomery Clift, que seguro que han visto un montón de veces. Centro Sefarat Israel y el Ayuntamiento de Madrid participan en una iniciativa de Pop Producciones que rendirá homenaje al dramaturgo y guionista Arthur Miller. Aunque estuvo dirigida por nada más y nada menos que John Huston, el toque de Arthur Miller es patente en el texto original y en el guión de esta magistral Vidas Rebeldes. Fue una película maldita, se dice que escrita por Miller con el objetivo de demostrar que su esposa, algo que ella siempre quería hacer patente, pues tenía dotes de actriz dramática. La aportación de Miller fue más allá. Elaboró el guión adaptado, escogió al director y seleccionó el reparto. La dureza de los diálogos se corresponde con un rodaje truculento en el que confluían un Clark Gable enfermo, un Montgomery Clift presa de sus adicciones y una Marilyn Monroe en el filo de una ruptura matrimonial con Miller y una depresión sin vuelta atrás. Y algunos datos biográficos de Arthur Miller. Nació en Nueva York en el seno de una familia de inmigrantes judíos venidos de Polonia. Como saben, fue un brillante dramaturgo y guionista, autor, entre otras obras de Las Brujas de Salem o La muerte de un viajante. 100 años después de su nacimiento se celebra esta velada, que incluirá la proyección de la película y un coloquio posterior que abordará su vida y su obra. Será este 11 de diciembre a las 7 de la tarde en Casa de Vacas, en el Parque del Retiro. Y me imagino que John Huston se lo pasó en grande en el rodaje de esta película, por lo que cuentas. Algunas copas se beberían, ¿no? Llámalo copas. Llámalo si quieres, sí. Pobre John Huston. Bueno, ¿y qué más, Raquel? Pues un hallazgo de los que nos gusta hablar aquí, un hallazgo arqueológico que conecta la Biblia con la historia, Jordi. Han hallado... descubrieron un sello
arqueólogos israelíes en 2009, durante unas excavaciones junto al Monte del Templo, en la ciudad vieja de Jerusalén. Y ahora han hecho público que en este sello está inscrito el nombre del bíblico rey Ezequías, rey de Judá que gobernó alrededor del 700 antes de la era común. Hijo de Acaz, fue descrito en la Biblia como un monarca audaz. No había nadie como él entre todos los reyes de Judá, ni antes de él o después de él. Es una cita del libro de Reyes. Ajá. Es la primera vez que una impresión de un sello de un rey israelita o de Judá sale a la luz en una excavación arqueológica científica. Esto han señalado los responsables de la Universidad Hebrea que están detrás, que dirigen las excavaciones. La inscripción ovalada de 9,7 por 8,6 milímetros fue impresa en un pedazo de arcilla inscrito de 3 milímetros de grosor, que mide 13 por 12 milímetros. Lleva la inscripción pertenece a Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá, y un sol de 2 alas, con alas de vuelta hacia abajo, flanqueado por 2 símbolos arc que simbolizan la vida. Se utilizaba para sellar un rollo de papiro y la impresión de las fibras que se preservó en su anverso sugiere que el sello cerró un documento firmado por el propio rey. La parte de atrás de la pieza de barro tenía marcas de cuerdas finas que se utilizaron para atar un documento de papiro. La inscripción fue encontrada, como les decimos, en una excavación al pie de la parte sur de la muralla que rodea la ciudad vieja de Jerusalén, en un vertedero de basuras que posteriormente pasó a ser almacén y probablemente fue arrojado desde un edificio real adyacente. Esto es lo que nos cuentan desde la Autoridad de Antigüedades de Israel. En un primer momento fue catalogada y colocada en un armario, después de que una primera inspección no lograra establecer su identidad. 5 años más tarde, un miembro del equipo volvió a analizarla con una lupa y apreció unos puntos que ayudaron a separar las palabras, viendo así con claridad su significado. Así súper interesante que hayan, y hemos sido afortunados de que este investigador volviera a revisar la pieza. Pues sí, la verdad que sí, Raquel. Y ves el sello y la verdad es que sí se nota que pone Ezequiel, ¿eh? Sí. Ezequías, perdona. Increíble. Bueno, pues nada, 700 años antes de la era común, y impresionante hallazgo. Sabemos que en Israel el tema de la arqueología pues siempre está muy presente porque, claro, ha habido tantos siglos de historia ahí. Claro, y aparte, pues eso, demostrar con objetos tangibles que las personas de las que se habla en la Biblia, bueno, pues existieron de verdad. Claro, no es solo leyenda, ¿no? Bueno, pues nada, Raquel, muchas gracias. Mañana te vemos aquí de nuevo, ¿vale? Existiremos de verdad mañana aquí, ¿no? Sí, seguro. Hasta mañana. Hasta mañana.